Profesor y compañeros, reciban ustedes un caluroso saludo. Mi nombre es Ana Luisa Guevara Prieto y el día de hoy disertaré acerca del foro de debate y argumentación titulado Artritis séptica de articulación de la rodilla. Respondiendo a la primera pregunta, describo brevemente en qué consiste la artritis séptica. Se trata de una inflamación de la articulación que se produce como reacción ante un agente infeccioso o patógeno que ha ingresado a la cavidad articular. Por lo general, las articulaciones afectadas son las del miembro inferior, pero puede ser cualquier articulación, el hombro, la cadera, por ejemplo. Mecanismos de infección. Pueden ser directo o indirecto. Directo cuando se produce una lesión directamente en la articulación, como una cirugía o una inyección articular, como es el caso de las implicaciones. O indirecto cuando comienza en alguna otra parte del cuerpo y viaja en el torrente sanguíneo hasta instalarse en la articulación. El patógeno por lo general es una bacteria, generalmente se trata del Staphylococcus aureus, pero también puede ser un virus, un parásito e incluso un hongo. Los síntomas y signos de esta enfermedad, cuando se trata de origen bacteriano, es que afecta una única articulación. En la zona se va a presentar calor, edema, fiebre y escalofríos que se van a presentar de manera súbita. Se cura con antibióticos. Y cuando se trata de una infección del tipo viral, va a afectar varias articulaciones, va a haber dolor, se va a presentar fiebre ligera y comienza gradualmente, pero se va por sí solo. Los factores de riesgo de esta enfermedad es la edad avanzada, diabetes mellitus, artritis reumatoide, cirugía articular reciente, prótesis articulares, infecciones cutáneas, infecciones por VIH. Sin embargo, los que tienen un pronóstico menos favorable son aquellos que se hayan sometido a operaciones para colocar prótesis articulares. El diagnóstico se obtiene mediante el cultivo del líquido sinovial y ecografías. El tratamiento se suele dar con antibióticos y cuando no mejora se suele aspirar la articulación e incluso se llega a hacer una cirugía. Respondiendo a la pregunta 2, describa la anatomía de la rodilla. La articulación de la rodilla es una de las articulaciones más importantes del organismo porque nos permite desplazarnos. Así está constituida por el fémur, la rótula, que es el hueso sesamoideo más grande del organismo, y el peroneo. Consta de dos caras, la cara anterior y la cara posterior también denominada poplitea, y la cara anterior es la rodilla propiamente. Nos permite dos movimientos, el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. El movimiento de extensión incluso puede llegar a medir entre 140 y 160 grados. La rodilla, al ser una articulación que permite el desplazamiento del peso del cuerpo, del muslo hacia la pierna, tiene que estar rodeada de muchos ligamentos que protejan la rodilla. Así, quizás el ligamento más importante es el ligamento del cuádriceps femoral, que una vez pasado por sobre la rótula se denomina ligamento rotuliano. ¿Y por qué es el más importante? Quizás porque este ligamento tiene alojado, incrustado en sí a la rótula. Es decir, la rótula tiene su fijación mediante ligamentos como este ligamento cuádriceps femoral, pero también tiene otros ligamentos que le ayudan a fijar este peso, como es el ligamento colateral tibial y el ligamento colateral peroneo, que distribuyen el peso. El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior van a evitar el desplazamiento innecesario o inadecuado de la tibia, de tal manera que evite el roce entre la tibia y el fémur. Como podemos ver en la imagen, también aquí podemos ver el cóndilo lateral y cóndilo medial del fémur. Los meniscos lateral y menisco medial van a permitir un correcto acoplamiento entre el fémur y la tibia. Asimismo, en la imagen podemos ver un cuerpo adiposos, bolsas sinoviales, que van a actuar de tal forma que permita una amortiguación en el movimiento de flexión y extensión de la rodilla. Los órganos que hacen posible el movimiento de extensión y el movimiento de flexión de la rodilla son los músculos.
hay que tener en cuenta que los músculos de la región anterior de la pierna son músculos extensores y los músculos posteriores de la pierna son músculos flexores. Por otro lado tenemos la inervación y el flujo sanguíneo. En el caso de las arterias que irriga la zona es la arteria poplitea, que es derivada de la arteria femoral. Una vez pasada la zona articular se va a denominar arteria tibial anterior, que se divide también en arteria tibial posterior y arteria peronea. Del mismo modo pasa con la vena. La vena poplitea, una vez pasada la zona articular, se va a dividir en vena tibial posterior y vena tibial anterior. El nervio que inerva esta zona de la rodilla es el nervio tibial, que deriva del nervio ciático. A su vez da origen al nervio peroneo común, al cutáneo sural lateral y al cutáneo sural medial. En relación a la tercera pregunta, ¿cuál es la función que cumple la articulación de la rodilla? Según Latarjet, la función principal es asegurar la función de estática o de estabilidad, que está relacionada con la transmisión del peso del cuerpo. Y eso tiene relación al movimiento de permitir la flexión durante la caminata. En relación a la pregunta 4, describe brevemente los tipos de articulaciones y especifique qué tipo de articulación es la rodilla. Las articulaciones, según su grado de movimiento, podemos decir que se clasifican en sinartrosis, anquiartrosis, diartrosis, y según el tipo de tejido, se clasifican en articulaciones fibrosas, suturas como las que tenemos en la cabeza, sindesmosis como las que tenemos en el cúbito y el radio, gonfosis como las que tenemos en los alvéolos dentarios, articulaciones cartilaginosas, la sincondrosis, que es propio de los huesos en etapa de crecimiento, la sínfisis como la sínfisis púbica, las articulaciones sinoviales, es decir, que tienen una cavidad articular con líquido sinovial, como es el caso de las esferoideas o en artrosis, como por ejemplo la articulación escápulo-humeral, la articulación elipsoidea o condilia, que es una articulación también de bastante movimiento, como es el caso de las metacarpofalángicas, la articulación en sí de montar o de encaje recíproco, que es una articulación del tipo biaxial, ¿no? Que se encuentra en la articulación trapecio-metacarpiana de la base del primer dedo, la articulación gíngimo-troclear, que permite movimientos de flexión y extensión, como es el caso de la articulación talocrural, la articulación trocoide o en pivote, que es el caso de la articulación atlantoaxial, y la articulación plana, como es el caso de la articulación acromioclavicular. Finalmente, la rodilla, al ser una articulación que permite movimiento de flexión y extensión, según el tipo de tejido, es una articulación del tipo sinovial, troclear, y según el grado de movimiento, ya que permite bastante movimiento, es del tipo diartrósica. Esta es la bibliografía que yo he utilizado y esta soy yo. Gracias por su atención.